Hermanos, vamos a orar y vamos a la palabra de Dios. Bendito Señor y Padre, gracias por convocarnos hoy día para alabarte y adorar tu santísimo nombre. Gracias porque has estado con nosotros desde la bienvenida, no solo a partir de este momento, sino desde que nos saludamos, oramos, proclamamos tu palabra, te alabamos con los cantos, tú estás con nosotros y esta hora aún estarás también. Te ruego que nos guíes a un entendimiento sabio de tu palabra revelada y predicada para nosotros. A mí úsame como tu instrumento para hablar a tu pueblo, para que tú pastorees a tu iglesia. A mis hermanos dales un corazón sensible, de carne, que estén dispuestos a escuchar tu voz, a escuchar tu reprensión amorosa, pero sobre todo danos la gracia y el amor para dejar de pecar, para dejar lo que tengamos que hacer a un lado y continuar el camino hacia Cristo, el cual es nuestra meta, a quien estamos llamados a alcanzar por la fe. Gracias, Padre. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a estar en el pasaje de Hebreos 12 que leímos hace un ratico, hace unos minutos. Y para entrar en contexto, para entender la ilustración que el autor utiliza en este pasaje, tenemos que pensar en una competencia, en algún tipo de competición. Quizá la mayoría de nosotros en algún momento ha participado en una carrera, en una competencia, ha practicado algún deporte y se ha preparado para competir. Y si no, ¿quién no ha visto un partido de la selección Colombia? Emocionantes, ¿verdad? Pero, ¿qué encontramos en ese partido de la selección? 12 atletas que se preparan, que entrenan, que practican, que pulen su técnica, ¿para qué? Para competir y ganar. Les digo esto porque el pasaje en Hebreos 12 ilustra la vida cristiana como una carrera, nuestro peregrinaje como una competencia. Y vamos a estar reflexionando en esto el día de hoy. Así que en Hebreos 12, por favor, vamos a iniciar viendo el versículo 1. Tengan eso en mente, la vida cristiana es comparada a una carrera, a una competencia, y dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la multitud de testigos de los que nos habla Hebreos 11, y no vamos a ir allá, la multitud de cristianos de la iglesia triunfante. ¿Quiénes son? Los que antes que nosotros corrieron, sufrieron penalidades en esta competencia, pero que ya alcanzaron la gloria, la meta y la corona que les ha sido prometida. Ahora son nuestros testigos. ¿En qué sentido? En que podemos aprender de ellos, no en el sentido en que estos santos de la iglesia triunfante de ninguna manera van a interceder por nosotros o van a obtener algún favor para nosotros o de alguna manera extraordinaria nos van a ayudar, en absoluto, sino que podemos aprender de su ejemplo. Vamos a tomar solo un ejemplo para entrar en contexto. Vamos a preguntarnos qué pruebas soportó alguno de estos hermanos atletas de la fe de antaño. Por ejemplo, Moisés. Recuerden cuando el Señor llamó a Moisés allá en el desierto, en Madián. ¿Recuerdan cuál fue la actitud de Moisés?
Dios le dijo, ven porque te voy a usar como mi instrumento para ir a Egipto y liberar a mi pueblo. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Yo no quiero correr esa carrera. Vayan a Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 11. Recuerden, Dios llamó a Moisés y lo que vamos a ver es la respuesta al llamamiento de Dios de parte de Moisés. Versículo 11, todos juntos. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Amén, yo voy a ir. Gracias por este privilegio. Oh, ¿quién soy yo, Señor? Un humilde pastor de ovejas en un desierto remoto, hasta prófugo. Estoy de la justicia de Egipto y me vas a mandar allá. Dios, versículo 13, ayúdenme. Dijo Moisés a Dios. En el versículo 12 Dios insiste, pero Moisés es terco y vuelve a insistir. Pero si llego donde ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Con qué autoridad voy a ir para que me escuchen? ¿Por qué tienen que hacerme caso? Tremendas las dudas. Salten al capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver la tercera negativa, digamos, de Moisés al llamamiento que Dios y la misión que Dios le estaba encomendando. En el versículo 1, Éxodo 4, 1. Ayúdenme pues. Entonces Moisés... Entonces, Señor, yo puedo decir que tú me enviaste, que estoy revestido de tu autoridad, pero ellos no me van a creer, no me van a escuchar, me van a decir, es mentira, Dios no lo comisionó. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué nosotros no predicamos el Evangelio? ¿Por qué no le hablamos de Cristo a todos los que conocemos? Porque somos como Moisés. ¿Qué voy a decir? ¿Y con qué autoridad le voy a hablar? ¿Y con qué principios o base moral voy a exhortarlo? ¿Y cómo voy a iniciar a compartirle el Evangelio? ¿Por dónde inicio? ¿Por Éxodo, por Mateo, por Apocalipsis? ¿Qué voy a decir? Somos igualitos, es nuestra radiografía la que estamos observando. Y vamos a ver la cuarta, porque hay una cuarta negativa de este precioso héroe de la fe en el versículo 10. Ayúdenme todos. Entonces dijo Moisés a Jehová. Entonces imagínense, ay Señor, pero ¿qué les voy a decir? ¿Pero qué autoridad tengo? Sí, pero no me van a escuchar. Y si lo hacen, resulta que soy tartamudo, resulta que no sé cómo empezar a hablar, resulta que soy tímido. Ay, Señor, qué expresión, ¿verdad? Pero nosotros ¿cuántas veces decimos, ay, Señor, tú me estás llamando para que cumpla tu gran comisión, pero ay, Señor, el pastor pide un discípulo para este año, pero ay, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Cómo les voy a compartir el Evangelio? Pero Moisés es un héroe de la fe, a pesar de las dudas, a pesar que apenas acá el Señor estaba comenzando a trabajar con él y puliendo su carácter, es un héroe de la fe, está en el salón de la fama de los héroes de la fe. Bendito privilegio. Así que la primera prueba de Moisés en este contexto fue luchar contra ¿qué? Contra su propia incredulidad.
¿Incredulidad en quién? En Dios. Él no creía en el poder, la autoridad y el respaldo del Dios que lo estaba llamando, que lo estaba enviando y que le garantizaba que lo iba a sostener, que la misión se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque era Dios quien lo estaba enviando. ¿Qué no debemos imitar de Moisés? El dudar en cumplir nuestro llamamiento. Ustedes recuerdan Mateo 28:19, la gran comisión, lo que todos tenemos que obedecer delante del Señor, que básicamente es ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos. ¿Vamos a dudar en el cumplimiento de esta misión como lo hizo en algún momento Moisés? No podemos hacerlo. Tampoco debemos imitar de él su incredulidad, su indiferencia, que no respondamos como él: no estoy listo, no estoy preparado, no me van a creer, ¿qué voy a decir? Señor, yo prefiero no hacerlo. Por otro lado, ¿qué sí debemos imitar de él? Versículo 18, ahí en Éxodo capítulo 4. Ayúdenme todos. Éxodo 4:18. Así se fue Moisés. Vamos a leer la primera frasecita. Así se fue Moisés. A pesar de las dudas, a pesar de su temor, finalmente, ¿qué hizo? Obedeció, se fue, dio el primer paso. Versículo 20, todos juntos. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿A quién tomó? A su mujer, a sus hijos, el asno para que los llevara y comenzó a caminar, y la vara, y comenzó a caminar hacia la tierra de Egipto. Es decir, él tuvo temor en principio, él tuvo dudas, pero tuvo arrepentimiento. Y luego del arrepentimiento, ¿qué vino? La obediencia. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros podemos tener temor, podemos tener dudas. No lo estoy justificando, pero estoy diciendo que en nuestra condición muy seguramente lo vamos a experimentar. Pero ¿cuál es el ejemplo que podemos dar de Moisés? Su arrepentimiento y su obediencia. Después del arrepentimiento viene la obediencia. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido de alguno de sus pecados, pero resulta que sigue pecando? Es decir, que su arrepentimiento no es genuino, no es verdadero. ¿Por qué? Porque usted no obedece, como lo hizo Moisés. ¿Cuál es el Dios? ¿Cuál es el rol de Dios en todo esto que estamos viendo, en nuestro llamado? Claramente, Dios llama, Dios envía, pero además Dios provee todo lo necesario para que la misión pueda ser cumplida. ¿Cuál es nuestro rol? La obediencia, la fe, creer en Dios. Pablo lo expresa de la siguiente manera. Salten a Filipenses, capítulo 3. Entonces, vamos a ver cómo concebía Pablo su peregrinaje y lo que aún le faltaba de la carrera. Tomen en consideración quién fue el apóstol Pablo, autor por lo menos de la mitad o incluso más del Nuevo Testamento, el apóstol de los gentiles, de quien más registro escrito tenemos de su ministerio. Pero miren su humildad en el versículo 13, Filipenses 3:13, ayúdenme a leer, el 13 y el 14. Hermanos,
Entonces, siendo Pablo quien era, humildemente reconoce, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no llegué ya a la perfección, yo aún estoy en este mundo, mi misión no se ha terminado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso implica arrepentimiento y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hizo él? Prosigo a la meta. Continúo caminando en obediencia al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Notan el mismo lenguaje de Hebreos? Yo aún no he terminado, aún prosigo a la meta, aún voy caminando hacia el premio. ¿Recuerdan cómo lo expresa el autor de Hebreos? Tenemos una nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es eso de despojarse que menciona Hebreos 12:1? Ustedes se imaginan un deportista, ustedes se imaginan cuando Falcao va a entrar de reemplazo en el minuto 80 a un partido de la selección y entrando con la maleta, con la indumentaria, con la caramañola. ¿Con qué entra él a competir? Es únicamente con el uniforme que le permite correr sin dificultad. ¿Se imagina usted corriendo la carrera de la fe con un montón de paquetes y pecados en el hombro? ¿Qué tan lejos va a poder llegar? Usted va a caminar una cuadra, dos, un mes o dos, pero se va a fatigar. Por eso tiene que, ¿qué? Despojarse, desnudarse de todo el pecado, escuchen el término, que lo está asediando, que lo está bombardeando, que lo está hostigando. ¿Para qué? Para que pueda correr la carrera que tiene por delante. Porque resulta que la vida cristiana, como una carrera, no es una prueba de 100 o 200 metros planos que gana el más fuerte y el más explosivo. No, es una maratón de más de 40 kilómetros. Por eso hay que ir ligeros de peso, por eso hay que ir sin estorbo y sin tropiezo alguno. La pregunta obligada es, ¿cuál es el pecado que lo está estorbando? ¿Qué es lo que le impide continuar caminando, continuar corriendo hacia la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Cuál es el peso del que usted necesita hoy, aquí y ahora, despojarse? ¿Qué es lo que estorba su comunión con Dios? Otra pregunta, ¿cómo podemos soportar semejante prueba tan larga? Versículo 2 en Hebreos 12, y todos me van a ayudar, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, todos juntos. Puestos los ojos Entonces, imagínese que su meta está lejana. Apenas alcanzamos a ver la banderita cuadros lejos en la montaña. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para poder soportar todo el camino que tiene por delante? El versículo 2. Poner los ojos ¿en quién? En Cristo, porque además Él va con nosotros en el camino, pero ¿cuál es nuestra meta? Cristo. Alcanzarlo a Él, ser hallados en Él, ser reunidos con Él. Él es nuestra meta. Y en su amor, en su misericordia, Él quiso correr antes esta carrera por nosotros y Él salió victorioso. ¿Y cuál fue la forma? Según el versículo 2 que acaban de leer, como Él compitió. El cual por el gozo puesto delante de Él, con los ojos puestos en el resultado de lo que iba a padecer, ¿sufrió qué?
La cruz. ¿Menospreciando qué cosa? ¿Qué fue lo que tuvo en poco? El oprobio. ¿Qué es el oprobio? Específicamente la vergüenza, la deshonra, el deshonor que significó ser crucificado. Hace un tiempo les expliqué lo que públicamente significaba la cruz. ¿Recuerdan? ¿Cómo era visto delante de Dios todo aquel que era colgado en un madero? Maldito. ¿Qué hacían los hombres con una persona así? La aborrecían, la desechaban. ¿Y cómo consumó Cristo su peregrinaje entre nosotros? En la cruz, soportando el oprobio, la vergüenza, el ser considerado por los hombres y por Dios maldito. ¿Por qué? Por causa de nosotros, por amor a nosotros, para que ahora cuando nosotros corremos tengamos plena garantía que la victoria es nuestra si estamos y si corremos en Él. Él soportó la cruz, el oprobio de haber sido colgado y expuesto como un criminal maldito por causa de nosotros. Cristo se hizo igual en todo a nosotros, sin pecado, pero se identificó con nosotros al correr esta carrera, que además de todo la corrió por nuestro beneficio, por amor a nosotros. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero además de morir e ir al sepulcro, Él resucitó y ascendió al cielo, donde fue coronado con todo honor y toda gloria, y recibió del Padre la gloria que tuvo con Él antes de la creación del mundo. ¿Y qué más recibió? Un nombre que es sobre todo nombre. Él ahora está exaltado como el Cristo victorioso, y nosotros hacia allá caminamos. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, alcanzar al Cristo victorioso y ser hallados en Él. ¿Cómo logramos eso? Puestos los ojos en Jesús. ¿Pero qué hacemos nosotros? Ponemos los ojos en todo asunto terrenal que nos estorba. Tremenda cosa, mis hermanos. Y ahora Él en victoria nos da todas las garantías y recursos para que podamos correr la carrera y salir vencedores si estamos en Él. Pero resulta que teniendo los medios, aún debemos emplearlos. ¿Cuáles son los medios que Él nos ha dejado para que podamos correr la carrera? Primero que todo, nos dejó el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad. Hace poquito la mayoría, espero, estudiaron la quinta doctrina de los 5 puntos del calvinismo, la perseverancia de ¿quiénes? De los santos. Y con los que pude compartir yo les dije, preferiría llamarla la preservancia de los santos, o mejor decir que los santos son preservados por el Espíritu Santo. Él es la garantía de que un día vamos a redimir el premio con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la gracia, la oración, la palabra, la comunión, la iglesia, el pastor, los ancianos, los hermanos. Pero aunque tenemos los medios, necesitamos utilizarlos, ponerlos en práctica, porque aunque la victoria es real y en Cristo somos más que vencedores y está garantizada, resulta que la lucha es encarnizada y es un combate y una pelea a muerte, con sangre de por medio, como vamos a ver a continuación. Pero en resumen, hermanos, Cristo soportó penalidades y sufrimientos por amor a nosotros, para salvarnos, para que estemos con Él. Ahora nosotros tenemos la dicha de sufrir por Él. Él vivió por nosotros, ahora nosotros vivimos por Él y para Él. Este es el intercambio glorioso. Esto es en términos simples nuestra vida cristiana. Cristo vivió por nosotros, ahora nosotros, estando muertos al pecado, vivimos para Cristo. ¿Qué fue lo que sufrió Cristo por ti y por mí?
la ira de Dios, el oprobio, el ser condenado y considerado maldito por Dios. ¿Por qué? Porque en Él estábamos nosotros. En la cruz, ¿qué fue lo que sucedió? Cristo se presentó delante del Padre en representación como el sustituto de cada uno de nosotros. Y siempre les digo, por eso el Padre, al contemplarme a mí en Cristo, lo castigó a Él, porque yo merecía ser castigado por causa de mi pecado, por causa de mi maldad. Pero Él recibió y asumió ese castigo, tremendo castigo, por puro amor hacia mí. Qué magnífica bendición. Él sufrió la paga de mi pecado, la muerte. Él sufrió la ira de Dios. Él lo sufrió y lo soportó todo para salvarme. La pregunta es, ¿qué sufro yo por Cristo? Nos encanta escuchar el Evangelio, nos encanta que nos recuerden el amor de Dios, pero cuando el Señor exige, cuando se trata de responder, ¿qué sufres tú por Cristo? ¿Cuáles son los padecimientos que soportas por la causa de Cristo? Él renunció a su trono de gloria, se despojó a sí mismo por nosotros. ¿Nosotros a qué renunciamos? ¿De qué nos despojamos? Por amor a Cristo. Si no estás sufriendo nada, ¿será que lo que ocurre es que no estás corriendo la carrera de la fe? ¿Será que es porque no vives la vida cristiana o porque la vives a tu manera? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es el cristianismo? No es una religión, es un estilo de vida sencillo, claro, corto. ¿Cuál estilo de vida? Hijos obedientes a su Padre. ¿Qué es el cristianismo? Un estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? Hijos obedientes a su Padre. Si yo los pongo a que revisen sus niveles de obediencia, ¿cómo seríamos hallados? ¿Fríos? ¿Indiferentes? ¿Un mes sin venir a culto? ¿Atendiendo otros compromisos? ¿Tibios? Un domingo sí, un domingo no, viene el paseo, las vacaciones, la iglesia, el trabajo, la iglesia. O calientes, firmes, dispuestos, sabios, diligentes, obedientes. Hermanos, si no sufrimos por causa de Cristo, si no renunciamos a todo por Él, simplemente no podemos considerarnos sus discípulos. ¿Recuerdan el glorioso ofrecimiento de Cristo para ustedes? ¿Recuerdan lo que Él les ofrece? Paz, tranquilidad, prosperidad, bendición, amor. No. ¿Qué les ofrece? La cruz. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que tomar? Su cruz cada día y seguirme. Correr la carrera. Y ustedes ya saben qué significa que llevemos la cruz de Cristo. Vergüenza, rechazo, sufrimientos, penalidades. No es que yo tenga un lenguaje pesimista, es que la Escritura lo habla de esta manera y vamos a seguir viéndolo. Versículo 3 en Hebreos 12. Hebreos 12, 3. Todos juntos. Considerad y ustedes leyeron como alguien que tiene el ánimo ya cansado y que estaba por dormirse y desmayarse. Nuevamente, Hebreos 12:3. Considerad entonces, cuando estamos padeciendo, sufriendo las dificultades de esta carrera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Considerar a Cristo, volver los ojos hacia Él. El Señor aborda lo mismo que está diciendo desde un ángulo diferente. Consideren a Cristo, al que sufrió, para que no se cansen hasta desmayar. En un sentido, mis hermanos, los sufrimientos de Cristo son únicos. Uno a veces se pregunta,
¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? A veces uno se pregunta, pero ¿por qué si yo hago el bien me pagan de semejante manera? Pero ¿cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esa pregunta es una mentira. ¿Quién es bueno? Bueno no hay sino uno, Dios. Así que una sola vez en la historia de la humanidad, en nuestro pasado, presente y futuro, una sola vez a una persona buena le pasaron cosas malas. Nosotros, ¿por qué sufrimos? Porque somos malos, porque somos pecadores, y aun cuando a veces sufrimos injustamente, son las consecuencias de este mundo pecaminoso, esclavo de la maldad, y no podemos quejarnos porque muchas otras veces nosotros ofendemos e insultamos a otros sin razón alguna. Solo Cristo sufrió injustamente. Solo Él es varón de dolores y experimentado en quebranto. Con Él se cometieron injusticias. Nuestros sufrimientos los merecemos y debemos recibirlos de buena manera, no solo porque es consecuencia del pecado y la maldad en el mundo, sino porque, como vamos a comenzar a ver, es la forma, escúchenme, amorosa y dulce como nuestro Padre trata con nosotros. Y que no les parezca contradicción, porque así es, el Señor trata con nosotros por medio del dolor y las pruebas, y su trato es amoroso, compasivo y bueno. Muy bien. Entonces, vayan a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y sígame en la lectura de los versículos 11 y 12. Voy a leer porque ya todos deben estar allí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Lean ustedes el 12. Gozaos. Yo quisiera que entendiéramos una sola cosa. Nuestros sufrimientos tienen sentido únicamente si sufrimos por la causa de Cristo. Siendo sensatos, generalmente, ¿por qué sufrimos? ¿Injustamente o como consecuencia de nuestras acciones pecaminosas? Mis hermanos, sufrimos porque desobedecemos a Dios y entonces asumimos las consecuencias de nuestro pecado. Así que solamente somos bienaventurados, dichosos, gozosos y benditos cuando por causa de Cristo nos persiguen y nos acusen falsamente. Y entonces, si sufrimos por causa de Él, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes lo leyeron. Gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque nuestro galardón es grande. ¿En dónde? En el cielo. La recompensa, ¿en dónde nos espera? En el cielo. ¿En dónde debemos hacer tesoros? En el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Hebreos 11 encuentra a todos los que nos precedieron. Otra parte de la escritura dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Cristo, también a vosotros os perseguirán. Si Él sufrió, mis hermanos, nosotros como sus discípulos vamos a sufrir. Si Él fue perseguido, nosotros vamos a ser perseguidos. Si Él fue rechazado, usted va a ser rechazado. Pero Él dice todas estas cosas para que en Él tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Él ha vencido al mundo.
Así que ¿será que en algún momento a un cristiano se le pueden acabar las fuerzas hasta agotarse y desmayar en la prueba? Esa es la tentación, pero realmente no. ¿Por qué? Porque el Señor nos sostiene, el Señor nos dirige, el Señor nos encamina, el Señor nos infunde aliento. Sobre todo, cuando usted esté sufriendo, considere los verdaderos sufrimientos de Cristo, considere lo que Él sufrió y usted va a entender que le falta mucho más por sufrir. Cuando miro a mi Salvador, a sus sufrimientos, cuando contemplo lo que Él sufrió por mí, solo puedo sentir vergüenza y dolor y arrepentimiento, porque yo no sufro nada en comparación con lo que Él sufrió. Recientemente me leí un librito, se llama Torturado por Cristo. Richard, sí, un apellido holandés, y cuenta la historia de la iglesia ucraniana, la iglesia subterránea en Ucrania durante la era comunista bajo la Unión Soviética, bajo la cortina de hierro. Y en ocasiones yo tenía que hacer una pausa porque no podía continuar leyendo las torturas que mis hermanos en la fe sufrieron por la causa de Cristo, las vejaciones y el dolor al que fueron sometidos por decir soy cristiano. Vamos a estudiar en cita la historia de la iglesia antigua y medieval y vamos a pasar por la iglesia primitiva, por los primeros mártires y vamos a leer el testimonio de personas que sufrieron por identificarse con Cristo. Sufrieron torturas, sufrieron persecución, sufrieron expropiación, sufrieron y entregaron su vida con gozo, sin flaquear, con firmeza, con decisión, con determinación. ¿Por qué? Porque estaban firmes en Cristo. Nosotros, ¿qué sufrimos de todo eso? Absolutamente nada. Cristo nos ofrece una cruz, pero ¿qué queremos nosotros? Nuestra vida cómoda y tranquila. Y lo que Cristo les ofrece hoy, lo que les ofrecemos en esta iglesia, es que dejen su vida de tranquilidad y comodidad, tan bonitos que se ven sentados, para que se levanten y tomen su cruz y se despojen de todo el peso del pecado que llevan a cuestas y corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es nuestro llamamiento. ¿Qué dice el versículo 4 en Hebreos 12? Para que continuemos y ya buscando la conclusión. Hebreos 12:4. Sí, Señor. Todos juntos. Porque aún mis hermanos, yo no puedo despreciar el sufrimiento de ninguno de ustedes ni desconocer lo que muchos de ustedes en verdad padecen por la causa de Cristo, pero ¿será que será que ya terminamos de sufrir lo que nos es necesario sufrir por la causa de Cristo? ¿Será que hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado? Nunca he visto a un cristiano que llegue ensangrentado y me diga, ¿qué batalla contra el pecado tuve anoche? Tremenda cosa. Nuestro Salvador literalmente combatió hasta la sangre contra el pecado. Ustedes recuerdan la noche previa a la crucifixión en el Getsemaní, ¿qué fue lo que le ocurrió al Señor? Ya no recuerdo el término médico complicadísimo para esa condición que padeció el Señor, pero su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. ¿Recuerdan lo que padeció en el flagelo? ¿Recuerdan lo que padeció en la vía dolorosa? ¿Recuerdan lo que padeció en la cruz? ¿Cómo era la crucifixión? Él combatió hasta la sangre. Él vertió su sangre hasta la última gota para vencer el pecado, para vencer el mundo, para vencer a nuestro enemigo. ¿Para qué?
para que usted y yo en Él tengamos garantizada la victoria sobre los enemigos de nuestra alma, el pecado, el mundo y Satanás. Pero Él combatió hasta la sangre. Nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a combatir? De nuevo, ¿tú consideras que estás sufriendo? Hermano, necesitas mirar a Cristo. Necesitas considerar sus sufrimientos. Necesitas decidir si vas a aceptar la invitación que te estoy haciendo para cambiar tu vida como es hasta ahora por una de dolor y fe por causa de Cristo. Y como les digo, no es que yo tenga un lenguaje pesimista. Miren, 2 de Timoteo, el precio del discipulado, mis hermanos, es alto, es costoso, pero la recompensa es aún mayor y más gloriosa. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vea por favor y ayúdeme a leer el versículo 3, todos juntos. Tú pues, muy bien, y eso no pareció el coro de un grupo de soldados bien entrenados. De nuevo, tú pues, si tú quieres, puedes optar por decidir sufrir penalidades por Cristo. ¿Es una opción? Es una orden. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden del apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo para todos ustedes? Que sufran. No soy yo, no es que yo les tenga desprecio o rabia o alguna cosa parecida, no. Pero ¿cuál es la orden del Señor para ustedes? Que sufran. Tremenda cosa, y creo que no voy a alcanzar a concluir para que no quede el panorama un poquito tan oscuro, pero es una orden, sufran penalidades como buen soldado de Jesucristo. En estos días hay una tragedia nacional porque hay 4 niños perdidos en las selvas del Guaviare, ¿no? Y hay un grupo de soldados que los están buscando desde hace 20 y piola días. ¿Qué sufren esos soldados para dar orden cumplida al capitán que los comisionó? Hambre, cansancio, fatiga, calor, frío, humedad, hongos, bichos, seguramente el hostigamiento de los enemigos. Sufren penalidades porque son buenos soldados. Imagínense ahora, ellos tienen un capitán terrenal. Ellos sirven a una causa terrenal. Ustedes tienen un capitán celestial y ustedes sirven a una causa altísima, celestial. Ustedes no están llamados a sufrir penalidades por la causa de su capitán. Todos los cristianos tenemos ese llamamiento. Hay gozo, hay dicha, hay bendición. El tener comunión con el Señor en la oración, en la escritura, entre nosotros nos anima. Y la recompensa, como les dije, es aún mayor. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el Señor nos pide que renunciemos a todo? Porque aunque ciertamente nos pide que en esta vida renunciemos a todo, ¿qué nos ofrece para la siguiente? Una recompensa aún mayor. No puedo decir todo porque mi mente no dimensiona la magnitud de esa recompensa. Y cuando yo digo que aquí renuncio a todo, ese todo va a ser así de con la inmensidad de la gloriosa recompensa que nos está guardada en el cielo, el premio del supremo llamamiento de Dios que tenemos en Cristo Jesús. La pregunta es, y con esto los despido, hermanos, ¿están dispuestos a despojarse de su pecado? ¿Están dispuestos a sufrir penalidades por Cristo, a correr esta carrera y tortuosa únicamente con la esperanza y los ojos puestos allá? Que el Señor nos ayude y vamos a orar. Padre, gracias
por hablarnos, por tu palabra. Gracias por desafiar nuestra quietud, nuestra pasividad, nuestra frialdad para contigo. Muévenos, mueve nuestro corazón, Señor, para que estemos prestos y solícitos a obedecerte, a recibir tu llamamiento, a sufrir penalidades, a despojarnos de todo lo que nos estorbe para andar en obediencia delante de ti. Ayúdanos a volver los ojos hacia Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz por nosotros, por amor a nosotros, para salvarnos. Y ahora está a la diestra tuya, donde hoy intercede por nosotros, pero también con su Espíritu exaltado, santo y glorificado, está con nosotros hoy, obrando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a entender que tú demandas mucho, pero tú provees para cumplir todo lo que demandas. Y a lo que renunciamos es poco, tomando en cuenta la herencia de la corona incorruptible de gloria que nos está aguardada al encuentro contigo. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel y pastoreas esta iglesia tuya. En Cristo Jesús. Amén.